Cuando todo se derrumba, ora el Salmo 91 y mira cómo Dios actúa. Y si este fuera el día en que Dios respondiera al llanto que llevas escondido en el alma, no el que se oye, sino el que se ahoga por dentro, ese que te acompaña mientras finges que todo está bien. Hay momentos en los que la vida se derrumba sin previo aviso. Las fuerzas se agotan, los planes se deshacen, y el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Es ahí, justo en ese abismo invisible, donde el alma empieza a temblar. Te preguntas si Él aún te escucha, si su promesa sigue en pie, si el Salmo 91 que un día te dio esperanza todavía tiene poder sobre tu caos. Este mensaje no llega a ti por casualidad. Llega porque el cielo ha visto tus noches en vela, tus oraciones cortadas por el cansancio, tus intentos por mantener la fe cuando todo se ha vuelto oscuro. Y en ese vacío Dios susurra: vuelve a mí, no te he dejado, aún tengo control. Cuando todo parece desmoronarse, la mente busca explicaciones, pero el corazón busca refugio. Ese refugio no está en los resultados, ni en lo que entiendes, ni en lo que perdiste. Está en la presencia, en ese lugar secreto donde Dios cubre con sus alas lo que el mundo intenta destruir. El Salmo 91 no fue escrito para los días fáciles, fue forjado en medio de la guerra, entre amenazas y miedo. Es una promesa para los que sienten que el peligro respira cerca, para los que han visto caer 1000 a su lado y aún así siguen de pie. Es el grito del alma que se niega a morir en el miedo y el eco del corazón que todavía cree, incluso sin pruebas. Dios no te está pidiendo que seas fuerte, te está pidiendo que te acerques, que descanses bajo su sombra mientras el mundo ruge. Que recuerdes que la fe no es la ausencia del miedo, sino la decisión de confiar en medio de él. Cada palabra de este salmo es un escudo invisible. Mientras el enemigo lanza dudas, Dios levanta verdad. Mientras el caos grita, Él te cubre con su silencio protector. Y aunque parezca que no pasa nada, todo en el cielo se está moviendo a tu favor. Este video no es solo una oración. Es una conversación con tu alma, un recordatorio de que aún hay propósito en tu dolor y victoria en tu espera. No cierres tu corazón, quédate hasta el final. Hay algo que el Espíritu quiere decirte y puede cambiar la forma en que enfrentas todo lo que viene, porque cuando todo parece desmoronarse, no estás cayendo, estás siendo sostenido. Y en ese descenso, Dios está preparando tu levantamiento. Hay un sello de poder en esto, y lo vas a sentir. Quédate. Hay un instante en el que la fe se pone a prueba, y no con grandes tormentas visibles, sino con silencios prolongados. Es ese momento en el que el alma grita, pero el cielo parece callar. ¿Te ha pasado? Oras, esperas, confías, y nada se mueve. Todo parece seguir igual. Ahí es donde muchos se rinden, pero es precisamente donde Dios comienza a trabajar, porque antes de cambiar lo que te rodea, Él quiere transformar lo que te sostiene. El Salmo 91 comienza con una invitación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, es permanecer. Es decidir quedarse, incluso cuando no hay señales de salida. Cuando todo se derrumba, la mente busca soluciones inmediatas. Pero Dios busca formar profundidad. Él no construye en la prisa, construye en la fe. Cada día de espera, cada lágrima contenida, cada silencio aparente es parte de una conversación celestial que tus ojos aún no pueden ver. Lo que hoy sientes como vacío, Él lo está llenando de propósito. Lo que parece ruina, en realidad es terreno santo donde algo nuevo comenzará a crecer. Porque las promesas de Dios no expiran por tus circunstancias, se fortalecen en medio de ellas, y es ahí donde el Salmo 91 cobra poder. No como un texto para recitar mecánicamente, sino como una declaración viva. Cada palabra es un recordatorio de que no estás solo.
Cuando el miedo se sienta en tu pecho, recuérdalo, no estás desprotegido. Hay alas que te cubren, hay manos que te sostienen, hay un Dios que no se ha ido. Él no te está castigando, te está protegiendo de caminos que no veías. Está cerrando puertas que no conducían a tu destino. Está moldeando una fe que ya no dependerá de lo que sientes, sino de lo que sabes, que su amor no falla. El dolor no es el final, es el fuego donde se purifica tu confianza. Y cuando pase, mirarás atrás y entenderás que el silencio fue una respuesta disfrazada, que la demora fue una defensa invisible, que todo lo que parecía pérdida fue la forma en que Dios te preservó para algo mayor. Pero antes de verlo, tienes que permanecer. No huir, no negociar tu fe por alivio rápido, solo quedarte bajo la sombra del Altísimo, donde el ruido del mundo no puede alcanzarte. Porque ahí, en esa quietud que duele pero sana, comienza la verdadera victoria, la de quien ya no teme caer, porque aprendió quién lo sostiene. Y en el siguiente capítulo descubrirás lo que sucede cuando esa fe silenciosa empieza a mover lo invisible. Cuando Dios, en secreto, empieza a responder lo que creías olvidado. Hay un punto en el camino donde el alma ya no busca respuestas, sino presencia. Es cuando entiendes que no necesitas entenderlo todo, solo sentir que Dios no te ha soltado. Ese momento marca un antes y un después en la fe. Quizás ahora mismo te encuentres ahí, entre la promesa y la incertidumbre, entre lo que esperabas y lo que aún no llega, y sientes que estás cansado, que has creído por tanto tiempo que ya no sabes si tienes fuerzas para seguir, pero escucha. El cansancio no es señal de derrota, es la prueba de que has resistido más de lo que creías posible. El enemigo no teme a tus oraciones perfectas, teme a tu perseverancia, porque cada vez que te levantas una vez más, aunque no veas nada, aunque duela, estás declarando con tu vida que la fe sigue viva. El Salmo 91 dice: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré». Ese diré no es una frase, es una postura del corazón. Es decidir hablar fe cuando todo grita miedo. Es repetir: Dios sigue siendo mi refugio, aunque tu realidad parezca contradecirlo. Esa decisión activa el poder de la palabra, porque cada vez que declaras quién es Dios en medio de la ruina, el cielo se alinea con tu voz. Los muros invisibles empiezan a moverse, los vientos cambian de dirección, las cadenas emocionales comienzan a romperse. Tu fe no necesita ser grande, solo constante. Una semilla que se niega a morir puede partir la roca más dura. Esa semilla eres tú. Mientras el mundo ve ruinas, Dios ve cimientos. Mientras tú ves demora, Él ve preparación. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que era el final y después viste un milagro que no esperabas? Eso no fue suerte, fue fidelidad. La misma fidelidad que ahora te sostiene sin que lo notes. Y hay algo que debes saber: nada de lo que perdiste fue más grande que lo que Dios está construyendo en ti. La tormenta no vino a destruirte, vino a mostrarte de qué estás hecho. Por eso, aunque las lágrimas aún corran, aunque las respuestas sigan lejos, declara: mi Dios, en quien confiaré. Porque esa frase, dicha con el alma rota, tiene más poder que 1000 oraciones perfectas. Dios está actuando, incluso ahora, y en el próximo capítulo vas a entender cómo su protección no solo te cubre del peligro, sino que te guía hacia el propósito que ese peligro intentó impedir. La protección de Dios no siempre se siente como pensamos. A veces se manifiesta como una demora, una pérdida o una puerta cerrada. No porque Él quiera quitarte algo, sino porque está evitando que entres en lugares donde su presencia no habita. El Salmo 91 promete: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esa frase no es poética, es profética.
Significa que hay trampas que nunca verás, ataques que jamás llegarán, heridas que fueron evitadas sin que lo supieras. Cada no de Dios fue una forma de amor invisible, una intervención silenciosa que salvó tu futuro. Muchos piensan que la protección divina se nota solo cuando un milagro ocurre, pero los mayores milagros son los que nunca ves. El accidente que no sucedió, la relación que terminó antes de destruirte, la oportunidad que se cerró porque habrías perdido el alma al tomarla. Eso también es misericordia. A veces Dios no cambia tu entorno porque está cambiando tu dirección. No te saca del fuego, te enseña a caminar sobre él. Y cuando lo hace, tu fe deja de ser frágil y se vuelve fuego puro. Hay batallas que no entiendes hasta que pasan los años. Miras atrás y dices, ahora veo por qué no funcionó. Pero mientras lo vivías, dolía. Sentías abandono, silencio, confusión. Lo que no sabías es que el cielo estaba moviendo piezas que tus ojos humanos no podían captar. Él te libró de cosas que oraste por obtener, te protegió de caminos que parecían promesas, porque el enemigo no siempre ataca con destrucción, a veces seduce con distracción. Dios sabe lo que no sabes, sabe quién realmente estaba contigo y quién solo caminaba a tu lado por interés. Sabe qué oportunidades te habrían alejado de tu propósito. Sabe qué puertas debían cerrarse para que no perdieras el alma intentando forzarlas. Por eso, la fe madura no agradece solo por lo recibido, sino también por lo evitado. Agradece el no con la misma reverencia que el sí, porque detrás de ambos está la misma mano, la de un padre que ve más allá. No pienses que perdiste tiempo. Dios no retrasa, redirige. Y si estás en este punto, no es un castigo, es un resguardo. Él te cubre no solo del mal, sino de todo lo que no te llevaría al bien. El Salmo 91 no es un amuleto, es un mapa, y si te detienes a escucharlo, no solo te protegerá del peligro, sino que te mostrará hacia dónde ir. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Incluso aquello que dolió tanto, que te hizo dudar si Él seguía ahí. Hay heridas que no vinieron a destruirte, sino a abrir los ojos de tu alma. Cuando el Salmo 91 declara, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no está hablando solo de protección física, sino espiritual. Esa imagen de alas es símbolo de intimidad. No es un muro ni una armadura. Es un abrazo. Dios no te protege solo del peligro exterior, te resguarda del miedo interior, porque a veces el enemigo más grande no está fuera, sino dentro de ti. Las voces que dicen, no puedes, ya es tarde, Dios te olvidó, pero bajo esas alas el ruido se apaga. En esa sombra las mentiras pierden poder. Hay momentos en que la vida parece haber perdido sentido. Caminas, cumples con lo que debes, pero por dentro te sientes vacío. Es ahí donde Dios se inclina y te cubre, no con promesas vacías, sino con presencia real. Su silencio no es distancia, es cobertura. La fe verdadera no se prueba en los milagros visibles, sino en la capacidad de permanecer bajo las alas, aun cuando no ves movimiento. Eso es confianza, es rendición. Es decir, aunque no lo entienda, me quedo aquí, Señor. Y cuando te quedas, algo empieza a cambiar. No afuera, sino dentro. Tu espíritu se fortalece, tu mente se calma, tu corazón vuelve a latir con esperanza. Dios no te saca de la tormenta, te enseña a dormir bajo su sombra mientras el viento sopla. A veces crees que Dios está tardando, pero Él está preparando. Las alas que te cubren también te forman. Te enseñan paciencia, discernimiento y una fuerza que solo nace del silencio divino. No te desesperes si no ves resultados. Estás en el taller de Dios, no en su desinterés. Estás siendo afinado, moldeado, fortalecido para lo que viene, porque no puedes proteger a otros hasta que hayas aprendido a refugiarte tú.
Cada lágrima que ha caído bajo esas alas ha sido contada. Cada oración que salió temblando ha sido escuchada. Y llegará el momento en que entenderás que nada fue en vano, que cada segundo en esa sombra fue preparación para tu propósito. Cuando salgas de ahí, no serás el mismo. Saldrás con una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Saldrás con paz. Y esa paz será tu testimonio. Cuando Dios te cubre, no solo te protege, te prepara. El mismo lugar donde te escondiste del dolor se convierte en el lugar donde recibes poder. Lo que empezó como refugio termina siendo entrenamiento. El Salmo 91 dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Estas palabras no describen solo peligro, sino valentía. Hablan de alguien que ya no se paraliza frente a la oscuridad, porque aprendió a confiar en la luz que lleva dentro. Dios no te salva para que vivas escondido, te salva para que camines con autoridad. La fe que fue formada bajo las alas ahora se manifiesta con firmeza en tus pasos. Ya no vives huyendo del miedo, ahora caminas sobre él. Cada noche en que pensaste que no lo lograrías fue parte del proceso. Las lágrimas que creíste inútiles fueron el agua que regó tu crecimiento. El enemigo intentó romperte, pero en el intento te fortaleció. Ahora tus heridas se han convertido en armas. Esa es la paradoja del reino. Lo que el infierno planeó para destruirte, Dios lo transforma en el fuego que te impulsa. La voz que antes temblaba al orar, ahora declara con convicción: «Mi vida está en manos de Dios y ningún mal podrá tocarme sin su permiso». La autoridad espiritual no se compra, se conquista. Y tú la estás conquistando, no con fuerza humana, sino con entrega, no con orgullo, sino con humildad, porque el poder que nace de la rendición es el único que el enemigo no puede imitar. Cuando confías incluso sin entender, te vuelves peligroso para las tinieblas. Ya no reaccionas al caos, respondes con fe, ya no suplicas con desesperación, oras con certeza. Has pasado de sobrevivir a gobernar sobre lo que antes te dominaba, y esa transformación no es solo para ti. Dios te ha estado formando para levantar a otros. El refugio donde aprendiste a descansar se convertirá en el lugar desde donde enseñarás a otros a confiar. Por eso, cada batalla tuvo sentido, cada pérdida fue inversión. Cada silencio fue un taller donde tu espíritu aprendió a reconocer la voz del Padre. Ahora entiendes que no se trataba solo de ser protegido, sino de ser preparado. El que un día temió, hoy inspira. El que un día dudó, hoy intercede. Porque la autoridad espiritual no es dominio, es servicio. No se impone, se ofrece. No busca reconocimiento, busca redención. Cuando Dios te levanta, no es para que brilles solo, sino para que ilumines a otros. La protección que recibiste no fue un fin, fue una semilla. Y ahora esa semilla está lista para dar fruto. El Salmo 91 continúa: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Esta frase no habla de orgullo, sino de propósito. Significa que mientras muchos caen bajo el peso de la desesperanza, tú permanecerás firme, no porque seas mejor, sino porque aprendiste dónde está la fuente de tu fuerza. Tu historia no fue en vano. Las lágrimas que derramaste no se evaporaron, se convirtieron en testimonio. Cada vez que creíste que no podías más, Dios estaba escribiendo una línea más en el mensaje que ahora debes compartir. Esa es tu misión: convertir tu dolor en luz. Las personas que están atravesando lo mismo que tú una vez viviste necesitan escuchar que sobreviviste. No que tuviste suerte, sino que conociste a un Dios que no falla. Porque lo que sana no es solo la palabra, sino la autoridad de quien la pronuncia con verdad vivida. Tú sabes lo que es llorar en silencio, sabes lo que es orar sin recibir respuesta.
Sabes lo que es levantarte sin fuerzas y aún así decir, confío. Esa experiencia es tu unción. No fue castigo, fue preparación. Ahora cuando hablas tu voz lleva un peso distinto. No es teoría, es verdad encarnada. El mismo poder que te sostuvo en el valle ahora fluye a través de ti. Ya no hablas desde la herida, sino desde la sanación. Y eso cambia todo. Dios te guardó no solo para protegerte, sino para enviarte. Te está levantando como testigo, como intercesor, como refugio para otros que aún están en medio del fuego. Tu propósito no es solo sobrevivir, es acompañar. No es solo orar por ti, sino por los que no saben cómo hacerlo todavía. Ese es el poder del Salmo 91. No termina en ti, se expande a través de ti. La misma sombra del Altísimo que te cubrió ahora se extiende cuando oras por otros, cuando hablas fe donde solo hay miedo, cuando recuerdas a alguien que aún hay esperanza. Y aunque no siempre lo veas, cada palabra tuya es semilla de consuelo. Cada oración, una barrera invisible que detiene la destrucción. Así trabaja Dios, a través de corazones restaurados que se vuelven hogar para otros. Pero aún falta algo más profundo. Entender que todo este proceso no solo te hizo fuerte, sino libre. Libre del miedo, del control, de la necesidad de entenderlo todo. La libertad que Dios ofrece no siempre se nota por fuera. Primero se siente por dentro. Es ese respiro silencioso después de la tormenta, cuando ya no necesitas respuestas para sentirte en paz. Esa es la verdadera señal de que el proceso cumplió su propósito. El Salmo 91 no promete una vida sin peligro, sino una vida sin miedo. Dice, no temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Es decir, los ataques vendrán, pero ya no dominarán tu corazón. Lo que antes te quebraba, ahora te revela cuán protegido estás. Dios no te libró de la oscuridad para que huyas de ella, sino para que camines con confianza en medio de ella. Has aprendido que el peligro no desaparece, pero la presencia lo redefine. Lo que antes era amenaza, ahora es escenario para su poder. Esa es la diferencia entre el creyente que ora por costumbre y el que ora por comunión. El primero repite palabras, el segundo respira fe. Tú ya no buscas a Dios para escapar, sino para permanecer. Y ese cambio de postura transforma todo. Antes pedías respuestas, ahora pides dirección. Antes rogabas por alivio, ahora anhelas propósito. Antes temías caer, ahora confías en que, si caes, Él te levantará. Esa es la libertad interior que el mundo no entiende, la certeza de que aun si pierdes todo, no has perdido a Dios. Nada asusta más al enemigo que alguien que ya no teme perder, porque quien ya fue quebrado y restaurado, ya no puede ser manipulado por el miedo. Eres libre, no porque nada te toque, sino porque nada te domina. La paz que sientes ahora no es ausencia de batalla, es dominio del espíritu, es saber que, incluso si el caos regresa, tú ya sabes dónde refugiarte. Esa paz no viene de lo que cambia afuera, sino de lo que Dios estableció dentro de ti. Él te ha dado un nuevo corazón, uno que late con confianza, que no depende del aplauso ni del control. Un corazón que ha aprendido que todo está bajo sus alas, y esa libertad tiene un propósito, servir, porque quien vive en paz puede llevar paz a otros. Por eso no te aferres al pasado ni temas al futuro. La libertad que ahora sientes es la señal de que estás listo para lo que viene. Y lo que viene no es castigo ni prueba, es propósito cumplido. Hay un punto en la fe donde ya no necesitas señales, porque aprendes a reconocer la voz. Esa voz suave, que no grita, pero calma. Esa que no promete caminos fáciles, pero asegura compañía constante. Esa es la voz del Espíritu, y una vez que la escuchas, nada vuelve a ser igual. El Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjate, no dice en algunos caminos, sino en todos.
Incluso en los que parecen equivocados, Dios sigue cuidándote. Su guía no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. A veces pensabas que estabas solo, pero no lo estabas. Cada paso torpe fue acompañado, cada tropiezo fue amortiguado por manos invisibles. Los ángeles que Él envió no solo te protegieron, te redirigieron, te llevaron sin que lo supieras, justo al lugar donde el propósito te esperaba. El problema es que muchas veces buscamos a Dios en los gritos, cuando Él prefiere hablar en el susurro. Queremos señales grandes, pero Él opera en detalles pequeños. Una conversación, un descanso que llega sin razón, una palabra que atraviesa el alma justo cuando ibas a rendirte. Esa es su forma de guiar. La sabiduría espiritual no se trata de saberlo todo, sino de aprender a escuchar en silencio. El sabio no corre detrás de respuestas, camina atento a la voz. Y esa voz nunca empuja, siempre invita, nunca condena, siempre corrige con amor. Dios no te quiere confundido, te quiere consciente. Por eso te enseña a detenerte, a escuchar antes de actuar, porque la fe sin discernimiento se desgasta, pero la fe guiada florece. Y tú estás aprendiendo eso, a vivir desde la comunión, no desde la urgencia. Mira tu historia. ¿Cuántas veces lo perdiste todo y aún así algo te sostuvo? ¿Cuántas veces dijiste no puedo más y sin entender cómo seguiste adelante? Eso fue dirección, no fuerza tuya, sino guía divina. Los ángeles que Él ha puesto a tu alrededor no descansan. Están cumpliendo órdenes dadas por amor. Y su propósito no es solo protegerte, sino alinearte con el plan de Dios, incluso cuando no entiendes el camino. Por eso, aunque no veas lo que viene, puedes caminar con paz. Porque donde el hombre ve incertidumbre, el cielo ve dirección. Cada paso guiado por Dios se convierte en una lección de sabiduría y cada silencio suyo en una señal disfrazada de calma. El milagro más grande no siempre es ver lo sobrenatural, sino convertirse en evidencia de ello. Dios no solo quiere hacer milagros a tu alrededor, quiere hacerlos a través de ti, y cuando tu vida se alinea con su voluntad, te transformas en un testimonio viviente de lo que significa confiar sin condiciones. El Salmo 91 dice: pisarás al león y al áspid, hollarás al cachorro de león y al dragón. Estas palabras describen una fe madura, la que no solo resiste, sino que conquista. El león simboliza el miedo que ruge, el dragón representa las mentiras que intimidan. Pero cuando caminas bajo la autoridad de Dios, ya no huyes de ellos, los enfrentas, y no porque seas fuerte, sino porque sabes quién pelea por ti. Hay algo que ocurre cuando un corazón herido es sanado por Dios. Deja de esconderse, empieza a hablar, a orar, a servir, no desde la necesidad, sino desde la abundancia de lo que ha recibido. Esa es la verdadera transformación. No se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de salir de él con propósito. Ya no eres la misma persona que empezó esta batalla. El fuego que una vez te quemó, ahora ilumina tu camino. Tu voz, antes temblorosa, hoy lleva poder. Tus lágrimas, antes de desesperanza, hoy son semilla de consuelo para otros. Has pasado de víctima a mensajero, de sobreviviente a intercesor. Y ese cambio no es casualidad. Dios te eligió precisamente por tu historia. El enemigo pensó que destruiría tu fe, pero solo fortaleció tu dependencia. Ahora, lo que el infierno usó para humillarte, Dios lo usa para elevarte. Cada herida que el enemigo causó se ha convertido en un canal por donde fluye la gracia. Por eso, cuando hablas, el cielo respalda tus palabras. No porque seas perfecto, sino porque tu verdad fue probada. El poder no está en tus frases, sino en tu autenticidad. El Espíritu Santo se mueve donde hay sinceridad, y tu vida se ha vuelto un altar donde su poder habita. Ya no necesitas ver el milagro para creer, lo eres.
Tu existencia misma es una declaración. Dios sigue actuando. Porque si tú sigues aquí, respirando, creyendo, caminando, entonces el milagro sigue en marcha. Y ahora que has comprendido que tu fe es una llama viva, estás listo para el cierre de esta jornada. El momento donde la fe se transforma en descanso y el alma que clamó en la tormenta finalmente encuentra paz en el abrigo del Altísimo. Hay un silencio que no es vacío, sino plenitud. Ese instante en el que dejas de pedir y comienzas a agradecer. En el que entiendes que no necesitabas una salida, sino una certeza. Dios estuvo contigo todo el tiempo. El Salmo 91 termina con una promesa que es más que palabras. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es la respuesta que tu alma buscaba desde el principio. No la solución inmediata, sino la revelación eterna. No estabas solo. Dios estuvo en cada noche sin sueño, en cada lágrima, en cada silencio que pensaste era abandono. Su amor no cambió cuando tú cambiaste. Su promesa no se debilitó cuando tu fe vaciló. Él permaneció, incluso cuando tú te rompiste. Y ahora, en este momento, mientras respiras y escuchas, algo se alinea dentro de ti. No es emoción, es presencia. No es consuelo momentáneo, es paz que trasciende la razón. Esa es la verdadera victoria, cuando la fe ya no depende del resultado, sino del vínculo. Dios no solo te salvó del peligro, te rescató de la desesperanza. Te enseñó que vivir bajo su sombra no es escapar del mundo, sino enfrentarlo con el corazón firme. Que la salvación no comienza cuando mueres, sino cuando decides confiar. Y que las promesas de este salmo no son amuletos, son un pacto entre un padre fiel y un hijo amado. Ahora entiendes que el abrigo del Altísimo no es un lugar, es una relación. Que la sombra del Omnipotente no es ausencia de luz, sino su forma perfecta de protegerte mientras aprendes a ver. Por eso, al final de todo, ya no pides líbrame, sino quédate. Porque sabes que si Él está contigo, no importa lo que venga. El alma que habita bajo sus alas no teme al mañana, porque vive envuelta en eternidad. Y ahí, justo en ese descanso, ocurre el milagro. La transformación se completa. El miedo se convierte en fe. La herida en sabiduría. El silencio en comunión. Y tú, el que una vez tembló, ahora eres testimonio vivo de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Oración final. Señor, gracias porque me mostraste que tu silencio no era ausencia, sino estrategia. Gracias por cubrirme cuando no entendía, por sostenerme cuando no podía, por amarme cuando no lo merecía. Hoy decido habitar en tu sombra, no de visita, sino para siempre. Que mi vida sea reflejo de tu fidelidad y mis pasos sean testimonio de tu paz. Muéstrame tu salvación cada día, no solo como promesa futura, sino como presencia constante. Y que todo lo que soy declare que tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres Dios. Amén.